Hola, soy el profesor Pedro del Médico, profesor de la Escuela José María Vargas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Vengo a conversar con ustedes sobre atención prehospitalaria al paciente politraumatizado, cimentado en los principios fundamentales de esta asistencia prehospitalaria del trauma, particularmente para aquellos estudiantes de medicina ya en su último año que van a enfrentarse a las guardias en nuestras emergencias de hospitales de nuestro país y donde justamente es causa frecuente, consulta frecuente, el paciente politraumatizado. Vamos a conversar en esta presentación sobre todo de elementos importantes que tienen que ver con la asistencia prehospitalaria en estos pacientes, particularmente en los principios que fundamentan esta asistencia prehospitalaria. Del punto de vista, el trauma es considerado un problema de salud pública y por lo tanto es como dije, una consulta frecuente en nuestras emergencias. Vamos a pasearnos por estos 14 fundamentos que cimentan los principios fundamentales de esta asistencia prehospitalaria. Porque es un problema de salud pública, es la cuarta causa de mortalidad global a todas las edades, es la primera causa de muerte o la primera causa de morbilidad en menores de 45 años, la primera causa de pérdida de años potenciales de vida, 8% de las incapacidades en la población general y más del 50% de las incapacidades en menores de 30 años. Como vemos, es un problema importante, un problema de salud pública, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Estos principios, empezando por el primero, garantizar la seguridad del personal que presta la asistencia prehospitalaria, es básica, es primordial, es esencial. Ya hay unos lesionados para que el socorrista se lesione también. Por eso es importante evaluar la situación de la escena para determinar la necesidad de los recursos adicionales. Y en ese sentido debemos informar de lo que está ocurriendo cuando nosotros nos apersonamos como paramédicos a un lugar de un accidente o donde hay lesionados o atención masiva de lesionados y pedir la ayuda correspondiente. Por eso es imprescindible para todos nosotros la evaluación de la escena, precauciones universales que debemos tomar, como usar guantes, gafas o lentes de protección, las mascarillas respectivas, particularmente en estos momentos de pandemia, y utilizar obviamente ropa de intervención. La seguridad de la escena es importante, sobre todo si nosotros pertenecemos a un cuerpo de medicina prehospitalaria o de los bomberos o de protección civil, que la policía y los equipos de rescate de alguna manera aseguren, cordonen el escenario. Y la seguridad del paciente es importantísima, sobre todo lo que tiene que ver con manta y la necesidad de extricación rápida de una persona que quede confinada dentro de un habitáculo de un automóvil o debajo de una pared, en el caso de caída de una pared sobre una persona. En ese sentido, identificar la cinemática de las lesiones es primordial. Ellas nos van a permitir de una u otra manera conocer qué está ocurriendo. Por eso, parte del nombre de esta charla tiene que ver con la hora dorada, y la hora dorada no viene más que de esta distribución trimodal que ocurre con las muertes en el caso de los pacientes politraumatizados. Tenemos unas muertes inmediatas que ocurren en el sitio, en el lugar del accidente. Luego tenemos un segundo repunte, lo que se llaman las muertes tempranas, que ocurren en la primera o segunda hora, y después las muertes tardías. De aquí la denominación del patrón trimodal. Hay una primera fase que ocurre en el 15% de la población, muere en el lugar en segundos minutos y generalmente está debida a laceraciones cerebrales, traumatismo craneoencefálico severo, ruptura de columna vertebral, ruptura de grandes vasos o de órganos sólidos. Esta supervivencia es muy baja. Después tenemos una segunda fase donde tenemos 55-60% de las personas que o fallecen o tienen morbilidad importante en el lugar o en el traslado o al ingreso del hospital, y generalmente son debidas a ruptura de vasos, laceraciones hepáticas, a hematomas sudorales, y un 15-20% días o semanas después hacen sepsis o falla de multiorgánica, muriendo. De aquí entonces aparece el llamado
que le da título a esta charla de la hora dorada, el periodo crítico, la hora de oro, inclusive otros hablan ya de los 10 minutos de platino. Ese es el tiempo que media entre el momento del accidente y los cuidados definitivos. Si no se controla de una u otra forma las hemorragias ni se restablece la oxigenación de los tejidos, se agotan las probabilidades de supervivencia y entramos en esta primera fase que vimos de esta curva trimodal. Algunos pacientes tienen menos de una hora, esta hora dorada, para recibir asistencia prehospitalaria y asistencia hospitalaria en el menor tiempo posible. Y dentro de este periodo crítico, la atención prehospitalaria en el sitio del accidente debe circunscribirse a los 10 primeros minutos. En 10 primeros minutos nosotros debemos hacer todas las cosas que hoy vamos a conversar, para que de esta manera esos 10 minutos de platino nos permitan minimizar que este paciente se convierta en un paciente crítico y fallezca o en el lugar o en el traslado. De este modo, entonces, ¿cuál es de las cosas que al llegar al accidentado tenemos que estar pendientes? Aquí hay una cantidad de mecanismos de lesión, esa cinemática de trauma que estábamos hablando, que de alguna manera cuando están presentes ya sabemos que estamos hablando probablemente de pacientes con trauma moderado o severo. Caídas de mayores de 6 metros, cuando la persona es despedida fuera del habitáculo del vehículo, cuando hay una estricación que dura más de 20 minutos, todo aquello que produce un vuelco del vehículo, muerto de otros pasajeros, la deformidad del habitáculo, la deformidad del vehículo, inclusive choque a alta velocidad, y alta velocidad no es 100 km por hora, se considera alta velocidad en trauma a mayor de 50-60 km por hora, o un peatón atropellado, o motorista o motorizado, que haya tenido un choque y a mayor de 30 km por hora. Como vemos, cuando están presentes estos elementos, generalmente estamos enfrente a un paciente, a una persona, a un politraumatizado de moderado a severo. También cuando tenemos deterioro fisiológico, un Glasgow menor de 13, una tensión arterial sistólica menor de 90, una respuesta al trauma, el score de trauma menor de 11, una frecuencia respiratoria menor o mayor de 30, lesiones penetrantes, 2 o más fracturas de hueso, amputación de miembro. Hay una cantidad de eventos que ocurren que nos predicen que estamos frente a un paciente con trauma moderado o severo y que en esos minutos son imprescindibles una atención rápida, certera y sistematizada, que es un poco lo que hoy trataremos de conversar y de explicar a todos ustedes. El cuarto fundamento, principio, el cual se sustenta el PHTLS, es utilizar la valoración primaria para identificar trastornos potencialmente mortales, y eso tiene que ver con evaluar, priorizar y actuar. Tenemos que evaluar la situación, un poco el entorno, el escenario, el número de heridos, priorizar, y ahí el triaje es importante con estos eventos que acabo de mencionar, y actuar en consecuencia. Por lo tanto, tengamos cuidado de no pasar por alto estos elementos que rápidamente, en cosas de 30 segundos, en la medida que uno se vaya entrenando, puede en forma rápida ir ayudando, ir evaluando rápidamente la situación. Estas ideas claves que tenemos que ver con este tema de actuar en el escenario donde ocurre el accidente tiene que ver con ese periodo crítico que condiciona la supervivencia y la morbilidad posterior. Priorizar la vida sobre el órgano sobre la función y la función sobre la estética. No ponernos a ver de hacer una cosa a otra porque le vamos a dejar una cicatriz o no. La vida está por encima del órgano, el órgano por encima de la funcionalidad y la funcionalidad por encima de la estética. La valoración primaria, que vamos a ahondar en las próximas láminas, que tiene que ver con el llamado ABCD, que es la clave para detectar y tratar estas lesiones. No se debe retrasar el traslado, puesto que el tratamiento es casi siempre hospitalario. Poco podemos hacer en los lugares donde atendemos a las víctimas de un paciente politraumatizado. La ausencia de diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación de medidas terapéuticas, y no debemos desatender obviamente el sufrimiento psíquico, emocional y el dolor que tiene la persona. Y por último, y lo recalcaremos en varias de nuestras láminas, siempre tener en cuenta el principio de primum non nocere, primero no hacer daño. En ese sentido, debemos identificar y tratar situaciones de riesgo vital. Priorizar, como dijimos, evaluar y actuar. Evaluar, priorizar y actuar. Esa es la secuencia que debemos seguir, el famoso EPA.
Esto nos va a permitir realizar el ABCD, que es una forma rápida, progresiva y eficiente de evaluar al paciente politraumatizado y no saltar ningún paso. De esta manera, las probabilidades de que se nos escape algún hecho que esté ocurriendo en este paciente son menores. En ese sentido, entonces, el método es indispensable seguir un método de evaluación y manejo inicial, y por ello el PHTLS y el ATLS también tienen una columna vertebral que está dada por la evaluación primaria o soporte vital, la evaluación secundaria, que son todos aquellos elementos de estudios diagnósticos para la evaluación primaria, la reevaluación continua y un tratamiento definitivo. El manejo de estos pacientes se basa en aplicar sistemáticamente, aquí está la palabra clave, sistemáticamente los principios del ABCDE. En ese sentido, ya seguro muchos de ustedes ya saben perfectamente a qué me refiero cuando hablo del ABCD. Son las siglas, el acrónimo en inglés de vía aérea y control de columna cervical. Esta es una sola frase: vía aérea y control de columna cervical, respiración, control de hemorragia y soporte circulatorio, todo lo que tiene que ver con la parte neurológica, defecto neurológico y la exposición del paciente y prevenir la hipotermia. Es por eso entonces que el quinto fundamento es controlar adecuadamente la vía aérea mientras se estabiliza la columna cervical. Es el ABCD. Comenzando por el A, esta vía aérea con control de columna cervical, insistimos que esta frase es indisoluble. Vía aérea con control cervical es determinar el estado de la vía aérea y suponer lesión cervical. Todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta que demostremos lo contrario. Las causas de obstrucciones, desde la inconsciencia, el paciente con traumatismo craneoencefálico severo y en coma, cuerpos extraños, trauma maxilofacial, el trauma laringotraqueal, son altamente causantes de obstrucción de las vías aéreas, sobre todo la vía aérea alta. Sospecha de lesión cervical siempre en los traumatismos múltiples, como hablamos, en los pacientes con traumatismo craneoencefálico o inconsciente y los traumatismos cerrados por encima de la clavícula. ¿Cómo hacemos en la vía aérea con control cervical? Esta evaluación se hace primero protegiendo la columna con uso de collarín hasta descartar una lesión cervical y la permeabilidad de la vía aérea, tanto inspeccionando, buscando cuerpos extraños, con solo que el paciente nos hable, le preguntemos su nombre y nos responda, es suficiente para saber si tiene las vías aéreas permeables. De no ser así, porque el paciente está inconsciente, cuando lo abordamos y le ponemos el saturómetro, le ponemos el monitoreo de signos vitales no invasivos, rápidamente podremos saber si el paciente está desaturado por un problema de permeabilidad de las vías aéreas. En ese sentido, tenemos dos maniobras importantes para manejar la vía aérea en pacientes inconscientes: la elevación del mentón y el levantamiento de la mandíbula hacia arriba. La elevación del mentón básicamente es colocar el dedo pulgar abajo. Esta no se prefiere mucho porque hacemos una hiperextensión del cuello y si no hemos descartado lesión cervical podemos producir algún daño, y el levantamiento en la articulación temporomaxilar. ¿Qué cosas son importantes en el control de la vía aérea? La apertura de la vía aérea, ya dijimos las dos maniobras, la desobstrucción con limpieza digital o aspiración de glera, sobre todo si el paciente acumula secreciones a nivel de la boca y de las vías aéreas superiores, las cánulas orofaringias. Estas cánulas orofaringias nos van a permitir mantener, sobre todo en los pacientes inconscientes, la lengua en el piso de la boca y de esta manera no permitir la obstrucción, porque la primera causa de obstrucción en pacientes inconscientes es la lengua. Y por último, el inhalamiento o la intubación orotraqueal, cricotiroidectomía en el caso de no poder hacer intubación traqueal, y las mascarillas laringeas, que son un buen artilugio que podemos utilizar, sobre todo porque no se necesita mucho entrenamiento como la intubación orotraqueal. ¿Qué cosas de importancia, qué tips debemos tomar en cuenta en la A cuando estamos evaluando la A? Que los pacientes con Glasgow menor a 8 deben ser intubados, deben tener una intubación orotraqueal o una máscara laringea, porque estos pacientes hay que ventilarlo en forma idónea, oxigenarlo, porque tiene un traumatismo craneoencefálico, es decir, un coma importante. Presumir la existencia de lesión cervical, no nos cansaremos de decirlo, y anticiparnos siempre a los eventos. Revisar siempre el equipo del laringoscopio, que tenga las pilas, que esté funcionando. No hay peor desagrado que tener que necesitarlo y
darnos cuenta que no tiene luz o no tiene pila y no podemos intubar a un paciente, y conocer las técnicas como la cricotiroidectomía o la traqueostomía de urgencia. Todas las maniobras sobre la vía aérea han de efectuarse con control cervical. Nunca olvidarnos de eso. El collarín cervical no garantiza por sí solo una correcta inmovilización cervical. No nos quedemos tranquilos porque tiene un collarín poder hacer otras cosas sobre la persona. Siempre hay que tener control de la columna cervical. Un sexto elemento a tomar en cuenta en estos principios fundamentales de la asistencia prehospitalaria es aplicar ventilación con oxígeno para mantener siempre una saturación de oxígeno superior al 95%. En estos casos, esta ventilación y respiración que tenemos que evaluar en la B del paciente, que si respira o no, evaluar qué tipo de respiración, si es estertoria, si es una respiración de algún tipo paradójica, si tiene un tórax en balancín, inspeccionar y palpar si hay heridas, contusiones en el cuello, crepitación laríngea, ligación asimétrica de los tórax, el tórax en balancín, y la auscultación. No olvidarnos siempre auscultar a los pacientes politraumatizados porque allí podemos encontrar hallazgos importantes. Las lesiones potencialmente graves son el tórax inestable, el neumotórax abierto, pero más que el neumotórax abierto, el neumotórax de atención que remeda un cuadro cardiovascular importante y el paciente muere prácticamente en segundos y minutos. Y el hemotórax masivo por la gran shock hemorrágico que aquí produce. El oxígeno suplementario, todo paciente politraumatizado debemos colocarle un bigote nasal con 10 litros por minuto, una ventilación adecuada siempre que se pueda, en caso que tengamos que reanimarlo con bolsa, con mecanismo de válvula mascarilla, con bolsas reservorio, ventilación mecánica, y usar siempre pulsioximetría o lo que se llama un saturómetro para conocer cuál es la saturación de este paciente. Un séptimo elemento, quise decir, importante en los principios fundamentales de esta asistencia en la prehospitalaria es controlar cualquier hemorragia externa significativa. Recordar que el pulso lo tenemos a la palpación de nuestros dedos, el llenado capilar, la piel, la frecuencia y trabajo respiratorio, la alteración del nivel de conciencia, que si bien cualquier persona con alteración a nivel de conciencia, uno debe pensar un traumatismo craneoencefálico, un shock hemorrágico también puede producir por una hipoxemia secundaria a falta de riego sanguíneo a nivel cerebral, puede de una u otra manera traer estas alteraciones. Por eso estos elementos están definitivamente a la palpación de nuestra y poderlas ubicar. Por eso el manejo debe ser el control de la hemorragia, acceso venoso periférico con intracat a nivel venoso, detectar y tratar el taponamiento cardíaco en caso que lo sospechemos con una aguja a nivel subsifoideo y monitorizar electrocardiográficamente y con signos vitales no invasivos a estos pacientes politraumatizados, ya sea a nivel de atención prehospitalaria como atención hospitalaria, y lo veremos en un video final que les tengo preparado para ustedes, cortesía de del Colegio Americano de Cirujanos. Recordar esto que es importantísimo. En un paciente politraumatizado siempre debemos suponer que la hipotensión es causada por hipovolemia. No empecemos a elucubrar que la hipotensión es por un trauma craneoencefálico o porque tuvo un shock emocional. No. Todo paciente con hipotensión debe considerarse que tiene una hipovolemia y debemos buscarla dónde. Todo paciente politraumatizado que se encuentra frío, pálido, sudoroso, taquicárdico, se encuentra en shock, mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, debemos buscar la causa de sangrado. Siempre que usemos fluidoterapia, la idea es mantener una tensión arterial sistólica entre 80 y 100 milímetros de mercurio, con dos vías venosas entre 14 y 16, como dije, con intraca, evitar las extremidades fracturadas, preferiblemente las extremidades que no estén fracturadas, y preferible venas proximales. Siempre administrar, y el objetivo de administrar los fluidos es mantener la presión arterial por encima de 90, no lograr normopresión, hasta control de hemorragia, salvo en traumatismos craneoencefálicos severos, como veremos un poco más adelante, donde la hipotensión es deleteria para el cerebro que está traumatizado y en las mujeres embarazadas. Por lo tanto, siempre debemos mantener una tensión por encima de 90 cuando la persona tenga un traumatismo craneoencefálico o esté embarazada. Si vemos una persona con un sangrado importante en una extremidad, tratar de evitar llevarlo a la normopresión, porque eso va a hacer que siga sangrando en forma profusa. La fórmula de Parkman para sustituir
fluir líquido en niño y siempre saber que una respuesta mínima nula valora la existencia de shock hemorrágico grave o shock no hemorrágico. Por lo tanto, los 10 minutos de platino son imprescindibles en estos casos porque no hay forma de producir yugulación del sangrado, es decir, detener el sangrado, que no sea llevando a este paciente a un centro hospitalario para que sea intervenido quirúrgicamente. Un octavo elemento que siempre debemos tomar en cuenta, junto con estos otros que hemos visto hasta ahora y los que veremos, es proporcionar el tratamiento básico del shock, como habíamos hablado, con la colocación de estas férulas adecuadas en las lesiones osteomusculares y la recuperación y mantenimiento de la temperatura normal. Siempre recordar, uno de los grandes enemigos de nosotros los cirujanos y de todo el que hace medicina de pacientes politraumatizados, es decir, medicina prehospitalaria, es la hipotermia. La hipotermia produce arritmia, produce trastornos de la coagulación, produce una cantidad de alteraciones. Por eso, mantener una estabilización manual de la columna hasta que se inmoviliza el paciente en una tabla larga, acompañado de todo esto, a todo lesionado que se debe mantener inmovilizado hasta su traslado a un centro hospitalario, es imprescindible. Entonces dijimos, la hipotermia y mantener inmovilizado son dos elementos importantísimos en todo paciente politraumatizado. Es lo que se llama empaquetar a un paciente politraumatizado para su traslado a un centro hospitalario. En cuanto a la D del daño neurológico, tenemos que hablar que acá son cosas importantes como el nivel de conciencia, y para eso la tabla de Glasgow nos va a hablar sobre ello. Ya la veremos en la próxima lámina. Las pupilas, la reacción a las pupilas y el tamaño de las pupilas es importante. La anisocoria es tal vez, salvo que hayan casos de anisocorias congénitas, la anisocoria es un elemento importante a tomar en cuenta porque presagia una herniación cerebral del paciente. Y la escala o la tabla de escoma de Glasgow nos habla de la gravedad del traumatismo. Si tiene 14 a 15, hablamos de un traumatismo craneoencefálico leve, de 9 a 13 moderado, y por último menor de 8, como dijimos en la A, todo paciente con menor de 8 debe tener una intubación orotraqueal. En ese sentido, esta es la escala graficada, esquematizada de la escala de coma de Glasgow, donde se puntea toda la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal, la respuesta motora. Podemos tener 6, 5, 6, 4, 10, 15 como el mejor nivel y el peor nivel, que es el coma profundo, de 3. ¿Qué tips de importancia tenemos que tomar en cuenta? 1. Las alteraciones de la conciencia siempre indican la necesidad de evaluar el estado de oxigenación, la ventilación y la perfusión. Son 3 elementos importantes más allá de la contusión propiamente sobre la masa encefálica. Reconocer que la intoxicación por alcohol o drogas ilícitas de alguna u otra manera pueden remediar cuadros más profundos de coma, y la alteración de la conciencia se debe siempre a un traumatismo craneoencefálico hasta descartarlo. ¿Okay? Una persona inconsciente, politraumatizada, debemos considerar que tiene un traumatismo craneoencefálico hasta que podamos demostrar lo contrario. Y en cuanto a la E de la exposición, tenemos que hablar de desnudar al paciente en un ambiente adecuado, sobre todo si estamos en un ambiente hospitalario, no así en el prehospitalario, pero sí debemos evaluar al paciente por delante y por detrás, porque se nos puede pasar lesiones en la parte posterior del cuerpo, que son, obviamente, si no tomamos acción sobre ello, pueden generar la muerte del paciente. Y nuevamente, siempre vamos a insistir en prevenir la hipotermia con manta de soluciones tibias cuando se infunden soluciones fisiológicas a estos pacientes. Un décimo mandamiento, por decirlo de esta manera, un décimo principio fundamental en la asistencia prehospitalaria al trauma, es que los pacientes traumáticos críticos se les debe iniciar el transporte al centro médico adecuado más cercano en los primeros 10 minutos. Luego de ocurrido el accidente. Es lo que hemos hablado de los 10 minutos de platino. Se ha demostrado estadísticamente que mientras más rápido evacuemos a un paciente de la zona donde ocurrió el accidente y llegue a un centro hospitalario, menor será la posibilidad de comorbilidades, menor será la posibilidad de morbilidad y menor será la posibilidad de mortalidad. Entonces, el traslado a un centro adecuado no debe retrasarse por ningún sentido con procedimientos que no incidan directamente en la supervivencia del paciente.
Dicho de otra manera, no nos podemos poner a dorar la píldora, hablando de la hora dorada, al dorar la píldora, esperando hacer uno tal o cual procedimiento, si el paciente verdaderamente está en condiciones críticas y lo único que lo puede ayudar es llevarlo a un centro hospitalario donde tenga la oportunidad de ir a un quirófano y ser atendido por un cirujano y tratar las lesiones que tiene, sobre todo el shock hipovolémico, que probablemente es la causa más importante, o traumatismo a nivel tórax, como el neumotórax de tensión, que pueden causar la muerte de esta persona. El 11º de estos principios nos habla entonces también de iniciar la administración de líquidos calientes, como lo vimos anteriormente, unos cuantos principios atrás, por vía intravenosa durante el traslado al centro médico receptor, tanto en el in situ como cuando estamos haciendo el ABCD del paciente en el pavimento del piso, si es un paciente motorizado, un paciente por un accidente automotor o en un lugar donde se confinó porque cayó una pared, un terremoto, etc. Allí debemos infundir, administrar fluidoterapia, preferiblemente líquidos calientes entre 37 y 39. Por eso estas ambulancias modernas del día de hoy traen siempre una forma de mantener líquidos calientes, porque la hipotermia, insisto, es el peor enemigo para el cirujano, ni les cuento cuán enemigo es del paciente. Produce trastornos de coagulación, arritmia, y todo lo que hagamos, si no cubrimos la hipotermia, probablemente perdamos todo ese trabajo y el paciente pierda la vida. El 12º elemento a tomar en cuenta es averiguar los antecedentes médicos del paciente y realizar una valoración secundaria cuando se hayan descartado o tratado con éxito los trastornos potencialmente mortales. En este sentido, siempre debemos revisar lo que hicimos y hacer una historia amplia. No podemos entregar a un paciente en un centro hospitalario, no podemos entregar a un paciente a los médicos en un centro hospitalario sin un informe detallado de cómo se encontró el paciente, los signos vitales al momento de encontrarlo y todos los elementos que se cumplieron con ese paciente, porque estos son elementos importantes para el seguimiento y el tratamiento del paciente en el hospital, en el centro donde llegue. Esta historia amplia no es más que una mnemotecnia que ya veremos, que consiste en una historia clínica, el examen físico, procedimientos complementarios y el tratamiento analgésico, siempre que se pueda. Generalmente suele ocurrir en los centros hospitalarios. Se inicia esta fase en la fase prehospitalaria y se completa al llegar al hospital. Y esta historia amplia tiene que ver con esta mnemotecnia de alergias, medicamentos tomados habitualmente, qué patologías previas tiene, libaciones que ingesta y últimos alimentos ingirió la persona y el ambiente, es decir, la cinemática del trauma. No más de allí. Esas son las preguntas básicas que le debemos hacer a la persona si está consciente o a cualquier que haya visto el evento que ocurrió y el donde hubo los pacientes politraumatizados. Hacer un examen físico. Este examen físico de la cabeza a los pies se hace en la ambulancia, en el lugar, en el vehículo donde se transporta al herido, al politraumatizado, a un centro hospitalario. No se hace in situ solamente hacemos el ABCD, como acabo de decir anteriormente, y este examen, si no se puede hacer en la ambulancia, se hace al llegar al hospital. Lo importante es que hay que proporcionar al centro receptor información detallada y precisa acerca del estado del paciente y de las circunstancias que estuvieron alrededor del paciente politraumatizado y las lesiones que éste tiene. Por eso el paciente adecuado, al hospital adecuado, en el tiempo adecuado. Esto es una máxima en atención prehospitalaria al trauma. Paciente adecuado, a hospital adecuado, en el tiempo adecuado. Esa debe ser el deber ser. Eso es lo que deberíamos hacer en cualquier situación en que nosotros estemos atendiendo a un paciente, sobre todo haciendo asistencia prehospitalaria. Y por último, no menos importante, quizás el corolario de todo esto, y para eso son estos cursos, para eso son estas charlas, para eso en la Escuela Vargas nosotros tenemos instituido desde hace muchísimos años, en el 5º año de la carrera, justamente la asignatura trauma quirúrgico, es para enseñar, para informar, para que los muchachos de 5º año se preparen a pensar y a manejar a los pacientes politraumatizados, para evitar sobre todo esto, no causar más daño. Lo peor que podemos hacer es no saber tratar a un paciente politraumatizado y en vez de querer ayudarlo, de usar la paradoja del buen samaritano, muy por el contrario, por querer ayudar sin saber, le causamos mayores daños a un paciente politraumatizado. Por último,
Este es el principio básico, la primum non nocere, hipocrático, reconocido, nos enseñan en la Escuela de Medicina desde que nos iniciamos hasta que nos graduamos y debemos mantener como norte siempre en nuestras carreras. Para finalizar, antes de mostrarles el video, que quiero que ustedes vean cuál es la forma correcta de cómo hacer una atención del ABCD ya hospitalaria, que recoge en buena parte y en buena medida cosas que vimos en la asistencia prehospitalaria, es hablarle de la estrella de la vida. Y esto es lo que probablemente ustedes han visto en las ambulancias, generalmente una estrella de 6 picos, donde cada uno de estos picos habla de mayor o menor grado de estas cosas que hablamos del traslado al centro asistencial, la detención, o mejor dicho, vamos a comenzar del principio, la detención, el reporte, la respuesta, el EPA esa que habíamos hablado, el cuidado en la escena, el ABCD, los cuidados del traslado, el examen secundario, el traslado a un centro asistencial, lo que habíamos hablado, el paciente adecuado, en el momento adecuado y al centro hospitalario adecuado. Esto nos permite, y por eso aquí está el símbolo del bastón y el esculapio que habla sobre el liderazgo y la serpiente que habla sobre la sabiduría. Finalmente, quiero mostrarles a ustedes quiero mostrarles un video que se usa en los entrenamientos del curso ATLS, ya no el PHTLS, en el curso de ATLS, sobre la manera correcta que debemos seguir para la atención de un paciente politraumatizado. Cortesía, como dije anteriormente, del Colegio Americano de Cirujanos. Vamos con el video. Doctor Boyer. Sí, señorita, diga. Acabo de hablar por radio con los paramédicos y vienen hacia acá con un motociclista masculino de 24 años que fue atropellado por un tráiler. Quedó debajo de él y no traía casco. Tiene algunos signos vitales inestables. Su presión arterial es de 80/60, ¿Sí? frecuencia cardíaca de 140, ventilaciones 40 por minuto y rudeza respiratoria. Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral y nada más por el momento. ¿Colocaron una vía intravenosa? No, todavía no. Esto es lo que vamos a hacer. Sí. Antes de que llegue el paciente debemos tener todo en orden. Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea, así que necesitamos el equipo de vía aérea que está aquí y el de cricotiroidotomía porque tiene una lesión de cráneo bastante severa. Así que cuando llegue necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer. Antes que nada, todos debemos usar los equipos de protección personal. Dijiste que tiene una posible Así fractura y no mueve esta pierna. ¿Puede No. mover la otra? Correcto. Su última presión sanguínea fue 80/40 y está taquicárdico. Correcto. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Es todo. ¿Está bien? Gracias. Vamos a entrar en acción. Necesitamos apresurar esto. Tú tómale la presión arterial, tú colócale los cables del monitor y yo la vía aérea. Ustedes vayan empezando, yo tengo mi equipo aquí. Lo voy a ventilar un poco. Tú colócale el oxímetro de pulso mientras hago esto. No puedo ver nada. ¿Puedes traerme el equipo de Voy a cricotiroidotomía? conseguirlo. Cody, tú mantén el control ahí. Kendra, ¿puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro. Siente la manzana de Adán. Justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea. Vamos a hacer una incisión. Tengo un poco de sangre. Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí. Creo que ya estoy en la vía aérea. Está saliendo un poco de aire. Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal. Y tenemos el tubo de traqueostomía aquí. Aquí está. Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80/60 y frecuencia cardíaca de 140. 80/60. Obviamente está sangrando en algún lugar. Hay que ponerle 2 líneas intravenosas abiertas. Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso. Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho. Los paramédicos dijeron que no tenía pulso. Pon presión en esta zona, por favor. Gracias, Cody. Circulación, ¿cuál es su presión sanguínea? 80/60. 80/60. ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? 2 litros de líquidos intravenosos. No está respondiendo. Hay que ponerle sangre. Dale 2 unidades de sangre O negativo. Claro. Y también una solución salina. Está bien. Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico con la escala de coma de Glasgow. Veamos si puede abrir los ojos. Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor. ¿Sabes cuánto es? Es un 2.
y tiene movimiento de flexión, por lo que es un 4. Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía. Así que esto es 2, 4 y 7. 7 está en coma. Parece que tiene una fractura de cráneo. Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7. Lo vamos a mandar con un neurocirujano. Kendra, cuando puedas, por favor llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos este paciente. Está bien. Ahora tenemos que rodarlo. Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical. Hay que cortarle todo eso, por favor, señorita. Está bien, equipo, ya vimos la parte de enfrente. Ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás. Necesitamos a alguien más para hacerlo bien. A la cuenta de 3. Giramos en 3, 2, 1, giramos. Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento. Bien. La próstata no se siente desplazada. Tiene un buen tono rectal. Ahora hay que sacar esto. ¿Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis? Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical. Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur. Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia. Evaluemos nuestro ABCD. Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto. ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97%. 97%, muy bien. ¿Y cuánto tiene de sangre? Una unidad adentro y la mitad de la segunda unidad. Muy bien, estamos progresando. Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria. Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo. Así que vamos a revisar la cabeza. Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida. Las pupilas están isocóricas y reactivas. Tiene crepitaciones y edema en la cara. Parece que tiene varias fracturas faciales. Vamos a revisar su cuello. Al parecer, la tráquea se encuentra en la línea media, el cricoides está en su lugar, las venas del cuello no están distendidas, tiene muchas abrasiones en el tórax. Estoy preocupado, parece que tiene fracturas costales aquí. Se percute mate, podría tener un hemotórax, así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue. Déjenme hacer presión sobre la pelvis. Se siente bastante estable. El abdomen no parece molestarle cuando lo presiono y no se palpa distendido, así que ahora no me preocupa su abdomen, pero es un posible origen del sangrado. Hay que revisar sus piernas de nuevo. ¿Llegaron las radiografías? Así es. Vamos a verlas. Ya las tenemos aquí en la pantalla. Parece que tiene sangre en el tórax. Va a necesitar un tubo torácico. Vamos a limpiar muy bien aquí. Utilizaremos campos estériles. Los extendemos bien. Haremos una incisión de 2 centímetros de longitud. Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax, justo por arriba de la costilla. Ahora vamos a meter el tubo al tórax hasta los últimos agujeros y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua. Muy bien, Kendra. ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre. Está saliendo algo de sangre. Revisa los ruidos respiratorios. ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100. Está bien. Su frecuencia cardíaca es de 120 y tiene ya casi 2 litros de sangre. Tiene 2 unidades de líquidos. Ya tenemos todas nuestras radiografías, la de tórax, pelvis y columna cervical. Tenemos las radiografías de la muñeca izquierda y el fémur. Parece que ya está listo para ser transferido. Sí. ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2. Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo. Necesito mandarles un paciente. Llegó teniendo mínima respuesta, con dificultad respiratoria y fracturas faciales, por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía. Entre otras cosas, parece que tiene un trauma torácico, quizá una contusión pulmonar, tuvo un hemotórax del lado izquierdo, le coloqué un tubo torácico y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo. Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista. Perfecto. Creo que deberían venir en helicóptero. Un helicóptero sería lo mejor para él.
Finalmente, quiero agradecer nuevamente a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela la oportunidad de haber interactuado con ustedes a través de esta charla de atención prehospitalaria del paciente politraumatizado y a ustedes por la atención prestada. Muchísimas gracias.